Ahí estamos. Entonces, como les decía, el tema de hoy son los RAID de discos. Este documento se los coloqué en la plataforma. Es un documento que está bastante completo, me gustó mucho. Habla sobre los diferentes tipos de RAID, las características del RAID de discos y considero que en algún momento pues, les va a ser de mucha utilidad, ya que algunas veces tenemos más de un disco en nuestras computadoras y principalmente si tenemos una computadora de escritorio y le queremos agregar varios discos, pues podemos configurarlos para poder crear un RAID de discos. Entonces ya estarían haciendo una práctica estilo su pequeño servidor, ¿verdad? Bueno, ahí si ustedes pueden ver la imagen ahí en pantalla y hay una controladora RAID. Esa tiene, vamos a ver, 3 discos ahí, que es el mínimo para generar un RAID 5. Solo que este es un RAID controlado por hardware, ¿no? Entonces vamos a encontrar 2 tipos, uno de hardware y uno de software específicamente. Como les decía, me gustó esto porque este es un documento que engloba las características de cada uno de los tipos de RAID de discos. También muestra las ventajas de poder utilizarlo dependiendo del medio en el que se encuentre, ¿verdad? Yo quería enseñarles una imagen que tengo de un Windows Server ahí con una configuración para que vean ahí las configuraciones que tiene, pero no me funcionó la imagen que tenía ahí, que lo usé para un curso de sistemas operativos. Pero les voy a explicar algunas cositas acá usando el administrador de discos del Windows 10 y después les voy a dejar una tarea relacionada con eso. Normalmente cuando hablamos de un RAID de discos, no todo mundo ha escuchado el término o no todo mundo lo ha logrado aplicar. En este caso, pues un RAID de discos en español se le da el nombre de matriz de discos en este caso, independientes redundantes. Y ahí está el significado, ¿verdad? La idea general es que ustedes puedan venir y combinar diferentes discos, en este caso físicos, de tal manera que la máquina lo reconozca como uno solo. Ahora, como les decía, en su momento ustedes van a tener o van a encontrar que van a poder trabajar tanto un RAID de discos de manera física como de manera lógica o por medio de hardware y software. También vamos a encontrar en el medio que hay diferentes niveles de RAID, el 0, vamos a encontrar el 1, el 5, el 1 más 0. En algún momento el 5 tiene varias adaptaciones, que puede ser un RAID 10, de RAID 10 al RAID 50, dependiendo de la cantidad de discos que ustedes vayan a colocar, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes configuraciones en este caso que nos permita a nosotros mejorar o en este caso optimizar el funcionamiento de los discos como tal, ¿verdad? Podemos proporcionarles redundancia, podemos en este caso otorgarles una mayor velocidad, todo dependerá de qué tipo de discos utilice. Los tiempos de acceso van a mejorar, van a poder sacar o van a poder proteger en este caso sus datos cuando se dé algún tipo de error, ¿verdad? Y esa es la idea principal de un RAID de discos. Principalmente lo utilizan empresas, en este caso, que manejan grandes cantidades de información. Entonces, como les digo, a la larga lo que están haciendo es protegiendo su información al aplicar alguno de estos RAID. ¿Qué es el RAID y cuáles son sus características? Si ustedes pueden leer, aquí hay algunos conceptos importantes sobre la parte de RAID, ¿verdad? ¿Qué nos permite hacer? Y lo mencioné hace un momento, proteger los datos, principalmente esto, ¿verdad? Protege los datos contra cualquier fallo. Imaginen ustedes que tienen dos discos, pongamos lo mínimo,
2 discos es lo mínimo para crear, por ejemplo, un disco distribuido o un mirror, por ejemplo, o un disco reflejado, si quieren llamarlo así. Y la idea es que, por ejemplo, si yo tengo un disco, no, 2 discos en este caso, en tipo reflejado, entonces lo que va a pasar ahí es que si uno de los 2 discos se dañó, pero yo tenía esa configuración, resulta que uno de los 2 discos tiene toda la copia de la información que tenía el otro. Entonces ahí de cierta manera estoy protegiendo los datos que yo tenía almacenados en un disco. Y lo mismo pasa con servidores o la parte del trabajo de los servidores en empresas muy grandes. Ellos tienen configurado su RAID de tal manera que si uno de los discos llega a fallar, la información que tenía ese disco no se pierde porque está respaldada y fácilmente puede venirse y sustituir ese disco. Se arruinó el disco, bueno, simplemente lo quito y agrego uno nuevo. Entonces, el servidor siempre se va a mantener activo y voy a, de cierta manera, a minimizar la tasa de pérdida de información. Como les decía, los RAID dice ahí que ofrece varias opciones llamadas niveles RAID, y es lo que mencioné hace un ratito. El 0, el 1, el 5. Hay niveles, pues depende del autor o la bibliografía que ustedes lean, van a encontrar niveles del 0 al 6, pero de ahí hay diferentes configuraciones. Todo dependerá de la cantidad de discos que ustedes vayan a tener. Entonces, en este caso, la idea es evitar la pérdida de información, ¿verdad? Mejorar la capacidad de almacenamiento, la velocidad en este caso, a la hora de almacenar datos, a la hora de leer y escribir dentro de los discos. Entonces, en este caso, la configuración que vayamos a utilizar con los discos va a depender directamente de la empresa. Y aquí nos mencionan algunas ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de la tolerancia a fallos, la mejora del rendimiento, velocidad, y esto se los estuve mencionando en un momento, mayor fiabilidad también. Entonces, ahora, la tolerancia a fallos, dependiendo de la configuración, no en todos los RAID se va a tener. Por ejemplo, un RAID 0 no protege en este caso contra la pérdida de datos. Entonces, eso debemos tomarlo en consideración. Y eso se los voy a ir explicando en un momentito aquí con mi máquina. Por lo menos les voy a mostrar dónde están las configuraciones, porque no tengo ahorita varios discos vacíos conectados a esta máquina para poder hacer la configuración. Pero eso sí, lo van a investigar ustedes y se van a dar cuenta que es bien beneficioso, y si ustedes lo quieren hacer aplicado a sus máquinas, pueden hacerlo. Pueden crear sus RAID con diferentes discos, hasta con discos externos pueden trabajarlo. Sin embargo, la idea es que no los desconecten mientras están trabajando con sus discos o los mantengan conectados. Por eso es que se aplica normalmente a máquinas de escritorio que normalmente ustedes no van a estar trasladando de un lugar a otro. Nos brinda un mejor rendimiento, mayor fiabilidad también, o sea, aumenta la velocidad en cuanto al acceso a la información y la fiabilidad, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en consideración. Cuando nosotros estamos aplicando la parte de la redundancia de los datos, lo que estamos haciendo en este caso es almacenar la información en varios discos, ¿verdad? Y de cierta manera, cuando estamos almacenando la información en varios discos, la estamos protegiendo. Entonces ahí aplicamos la tolerancia a fallos. En algún momento vamos a mencionar el término paridad de datos, ¿sí? La paridad. Hay un tipo de configuración así, que es el reflejado del mirror, aplica esto. Y resulta que esta paridad de datos pues se trabaja a partir de un algoritmo matemático, ¿verdad? Entonces lo que hace en este caso es reducir el costo, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí como el disco al final de cuentas o
por ejemplo, ustedes tienen 2 o 3 discos, lo que va a pasar es que su sistema operativo lo va a leer como uno. Entonces, al leerlo como uno, reduce esto. Entonces, ahí aplicaríamos la parte de la paridad de los datos. Vamos a encontrar nosotros, en este caso, el funcionamiento, como les digo, algo muy interesante, porque a la larga nos va a proveer beneficios. Nos va a proveer alta disponibilidad en cuanto a la información, vamos a mantener la integridad de la información y vamos a tratar la manera de que se dé la menor pérdida de información por medio de la tolerancia a fallos. Esas serían varias de las ventajas que nosotros podemos encontrar a la hora de estar trabajando con un RAID de discos. Los tipos de RAID, y aquí está lo que les mencionaba también. Podemos trabajar esto, el RAID basado en software o basado en hardware. Hay diferencia en estos dos, ya que la que está basada en software, lo que va a pasar también es que va a venir y de cierta manera va a hacer trabajar un poquito más al procesador y a la memoria. Es decir, el paso de la información entre discos, procesador y memoria, pues, va a aumentar un poquito el tráfico en cuanto a su información, porque también a raíz de los algoritmos de la parte de la configuración en cuanto a la paridad de datos va a aumentar considerablemente. Mientras que la parte de los RAID de discos a partir de una controladora de hardware, pues como es independiente, lo que pasa es que el sistema operativo lo que va a detectar es simplemente un disco duro de una capacidad muy grande. Y entonces lo va a manejar como un disco duro normal y la misma controladora va a estar ayudando, en este caso, a reducir la carga de trabajo del procesador y la memoria de la misma máquina porque trae sus propios elementos para controlar los discos. Entonces, a la larga, un RAID de discos, pues, de cierta manera, les puede traer muchos beneficios. Principalmente a aquellas empresas que necesitan manejar mucha información y también necesitan, de cierta forma, mantener segura la información con la que están trabajando. Entonces pueden utilizar cualquiera de esas configuraciones. Todo dependerá en este caso del rol o en este caso la actividad a la que se dedique. Y aquí nos mencionan algunas características que indiqué en su momento. Vean la parte del RAID de software. Puede ralentizar el rendimiento del sistema ya que aumenta el tráfico del bus PCI del host y la utilización de interrupciones de la CPU. Es lo que les digo, es lo que les decía hace un ratito. El procesador, el trabajo del procesador, memoria y discos va a generar más tráfico de información. Es lo que menciona aquí. Mientras que en este caso los RAID basados en hardware pues tienen sus propios controladores y entonces no van a saturar tanto la parte del tráfico de información con el procesador. La controladora de hardware puede conectarse por medio de una ranura PCI, ¿verdad? Y hoy en día las ranuras PCI, la PCI Express o las nuevas versiones de la PCI Express pues tienen una alta capacidad en cuanto al tráfico de información que pasa por medio de ese bus y la velocidad que tiene ha mejorado considerablemente con respecto a otras. Entonces, también vamos a encontrar que la diferencia es mínima en cuanto a costo entre ya sea el software utilizado para crear un RAID 5 y la parte de la controladora física como tal. Hay software específico para controlar los RAID. El Windows 10, por ejemplo, trae un administrador de discos ya cargado y se puede utilizar para configurarlo. Sin embargo, pues pueden conseguir un software específico para los RAID. Y también se puede conseguir una controladora de hardware para poder, en este caso, crear un RAID de discos. ¿Qué ventajas tiene la controladora de hardware con respecto a la de software? Lo que se ve al final. El rendimiento, la integridad de datos, la gestión de matrices. O sea, hay más velocidad
a la hora de estar trabajando con una controladora de hardware porque es independiente a la de software. En cambio, el software o la de software va a utilizar los recursos de tanto de procesador y memoria, y eso de cierta manera lo va a volver un poco más lento si lo comparamos en este caso con la de hardware, ¿verdad? Entonces ahí es donde las empresas deben ver y empezar a analizar en cuanto a la parte de costos, cuál es lo que les conviene utilizar más. Si es una empresa pequeña, les conviene trabajar con el administrador de discos que trae el sistema operativo, o comprar uno y trabajar con un RAID en este caso que vaya a poder sufragar las necesidades del trabajo de esa empresa con X cantidad de discos, ¿verdad? Entonces, a la larga, un RAID de discos pues puede ser una solución muy efectiva cuando se tenga que trabajar con el respaldo de información. También van a aportar de cierta manera mayor flexibilidad a la hora de almacenar información y van a tener mucha mayor capacidad. Cuando se trata de servidores de alta gama, pues estos también van a mejorar su rendimiento, su tolerancia a fallos o errores en este caso, y la integridad de la información se va a mantener y va a tener un mayor respaldo. Entonces, esas son algunas de las características que también podemos encontrar nosotros. Y aquí están los niveles del RAID, ¿verdad? Vamos a encontrar en este caso diferentes niveles y se los mencioné hace un ratito, del 0 al 6, ¿verdad? Pero que también podemos hacer diferentes combinaciones a partir del RAID 5, donde podemos manejar niveles de 10, 20, hasta 50 o más. Todo dependerá de la cantidad de discos que se trabaja. No sé si en su momento ustedes han escuchado hablar del RAID de discos, pero también está los clústeres, ¿verdad? Los clústeres en este caso de servidores, y tenemos los de procesadores también, que van muy relacionados a la parte de los RAID de discos cuando se trabajan en ambientes empresariales grandes. Los RAID más convencionales en este caso está el 0, el 1, el 0 más 1 y el 5, es lo que se ve en la parte de abajo. Son los más populares y son los de uso más común normalmente, ¿verdad? Porque no cualquier empresa puede venir y tener en este caso un RAID 50, por ejemplo. Imagínense una pequeña empresa, no le convendría manejar o tener en mantenimiento algo así. ¿Qué tanta capacidad de información va a manejar? Por eso les digo, depende del rol de la empresa y de los costos. Ahí es donde se va a implementar la parte de un RAID. ¿Preguntas hasta acá ustedes? ¿Vamos bien? Creo que sí. Bueno, si tienen preguntas pueden detenerme en cualquier momento, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas ahí para que ustedes vayan viendo esto. Lo que viene más adelante son especificaciones de los RAID, pero quiero que vean algo acá. Por ejemplo, ustedes se van a la parte de inicio, le dan clic derecho y ahí encontramos el administrador de equipos y el administrador de discos, ¿verdad? Al abrir el administrador de discos, pues ahí pueden ver ustedes los discos que tengan dentro de sus equipos y van a encontrar los discos que no tienen formato. Cuando ustedes van a crear en este caso un disco, un RAID de discos, pues normalmente los discos nuevos no tienen formato y van a aparecer acá, discos sin formato. Ahorita solo les puedo explicar más o menos las configuraciones que pueden trabajar de acuerdo al administrador de discos de software que trae el sistema operativo del Windows 10, porque no tengo ninguno sin formato para poder crearlos. Yo quería explicarles algunas cosas con ellos, pero ahorita no tengo. Pero pueden virtualizarlos. Ustedes vienen y en este caso abren el VirtualBox, por ejemplo, instalan ahí un Windows 10, le comparten unos 3 GB de memoria para no usarlo tan pesado y le crean discos
virtuales. Y después ya pueden hacer las configuraciones. Pero por ejemplo, aquí yo tengo 2 discos duros instalados en mi máquina. Uno lo uso específicamente para la parte de las aplicaciones y el otro es el de almacenamiento, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que ustedes deben considerar es que los discos duros que vayan a utilizar para un RAID deben tener las mismas características. Por ejemplo, yo con estos no podría trabajarlo. Número uno, son de diferentes tamaños. Y es algo importante también el hecho que a la hora de que estén trabajando con RAID de discos, consideren el hecho de que sean del mismo tamaño. Por eso les decía yo que deben tener las mismas características. Cuando tengan las mismas características, eso les va a permitir de cierta manera trabajar de mejor forma con esos discos. Entonces, número uno, si son discos de estados sólidos, entonces deben tener el mismo tamaño. Aquí, por ejemplo, tengo un disco de estado sólido y un hard disk normal, pues por eso no podría trabajar esa configuración. No son del mismo tamaño y manejan diferentes velocidades. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo 2 discos, solo que, por ejemplo, uno de estado sólido y un hard disk normal con el mismo tamaño? ¿Puedo crear el RAID? Sí lo puedo crear. Sin embargo, se va a perder. Se va a perder en cuanto a la velocidad porque un disco es mucho más rápido que el otro y el disco más rápido viene automáticamente el sistema operativo y lo acopla a la velocidad del más lento. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Por eso les digo, cuando trabajan en RAID de discos es conveniente que los 2 discos tengan tanto el mismo tamaño como las mismas características en cuanto a desempeño. Eso va a mejorar, en este caso, tanto la velocidad y rendimiento de lo que van a estar trabajando ahí. Imaginen ustedes que aquí mi disco 0 y mi disco 1 no tuvieran formato. Entonces cuando ustedes le dan clic derecho, aquí aparecen las opciones que tenemos para poder configurar. Nuevo volumen distribuido, nuevo volumen seccionado, el volumen reflejado y el RAID 5. En un servidor, por ejemplo en el sistema operativo del Windows Server, van a encontrar ustedes, en este caso, el Parity, el Mirror y el RAID 5. Son las 3 configuraciones que van a encontrar ahí. Por eso les digo, esas son las más utilizadas, que es el RAID 0, el RAID 1, el 0 más 1 y el 5. Son las configuraciones que normalmente vamos a estar encontrando. En este caso podemos considerar al distribuido como el 0, el seccionado podríamos considerarlo como, en este caso, un 0 también, el reflejado lo podemos considerar como el 1 y el RAID 5 sería la otra configuración. Ahora, el distribuido, por ejemplo, lo que hace, si ustedes le dan clic a distribuido, lo que va a pasar es que si tienen 2 discos, bueno, antes de explicar eso, para poder utilizar cualquiera de estos primeros 3, el distribuido, seccionado, reflejado, por lo menos debo tener 2 discos. Es el mínimo. Para poder trabajar con el RAID 5, el mínimo necesario son 3 discos. Eso debemos tomarlo en cuenta. El mínimo, recuerden, ese es el mínimo para el RAID 5. Para el distribuido, seccionado y reflejado, por lo menos necesitamos 2 discos. Ahora, ¿qué pasa con el distribuido, que es un RAID 0 en este caso? Lo que va a pasar ahí es que los 2 discos los va a unificar, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el distribuido. Lo va a unificar y la idea principal en este caso es que tengan, a la hora de unificarlo, van a tener una mayor velocidad dentro del sistema. Aquí hay una situación que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo 2 discos de 500, los va a convertir en uno de 1 tera. Va a mejorar el rendimiento en cuanto a velocidad, pero no va a tener, en este caso, el control de los fallos. O no va a poder proteger la parte de la integridad total de la información. ¿A qué me refiero con esto? Mejora su velocidad, sin embargo, no se puede controlar la parte del manejo de la redundancia de la información. Es decir, en pocas palabras, es como que si solo tuviera un disco y ahí estoy guardando la información, pero este no me va a proteger mi información si se pierde.
Si yo tenía información guardada en una parte o en uno de esos discos, si ese disco se quema, esa información se pierde en pocas palabras, ¿verdad? Ese es el problema del RAID 0, ¿verdad? Entonces, si uno de los dos discos falla, la información prácticamente se pierde. Ya no podríamos encontrar. ¿Cuál es su ventaja? La velocidad de trabajo. Esa es la característica que tiene ese disco, ese tipo de configuración en cuanto al distribuido. Es decir, yo tengo dos discos de 500, se convierten en uno de 1 tera, pero lo voy a usar como que si fuera un disco convencional, solo que con mayor velocidad. Mi información se puede perder, no va a controlar la redundancia de los datos. Eso debo tomarlo en cuenta cuando se trabaja con un RAID 0. Un RAID 1, por ejemplo, ¿verdad? Su concepto principal siempre va a ser la parte de la redundancia. Los datos se van a estar escribiendo en los dos discos, ¿verdad? De manera simultánea. Pero aquí se da otra situación. Aquí sí va a haber una copia exacta del otro disco, ¿sí? Entonces, aquí sí yo puedo venir y si se quema un disco, por ejemplo, no hay tanto problema porque resulta que el otro es una copia específica del primero. Entonces ahí aplico el reflejado o lo que se le llama mirror. Antes de ir al mirror, por ejemplo, el seccionado. El seccionado, de cierta manera, yo puedo tener dos discos, pero yo puedo especificar cuánto del segundo disco voy a utilizar. Puedo dividirlo en partes. Pero el problema del seccionado es el mismo del distribuido. Ahí no estoy controlando la parte de la tolerancia a fallos, es decir, la tolerancia a fallos disminuye considerablemente. No tengo un respaldo de mi información, por eso es que estos dos los puedo considerar como RAID 0. En cambio el 1, que ya es el volumen reflejado o el mirror, este me permite de cierta manera tener una copia exacta del primer disco. Pero aquí hay un problema. Se pierde la capacidad de uno de los discos. ¿A qué me refiero con que se pierde la capacidad de uno de los discos? Por ejemplo, yo tengo dos discos de 500. Voy a estar guardando mi información en el primer disco. El otro no se va a ver reflejado en mi sistema operativo, o sea, va a desaparecer. Si ustedes instalan dos discos, cuando el sistema operativo les da formato y los reconoce, aparece el disco C y el disco D, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco en una configuración como volumen reflejado? Si antes había CD, ahora solo aparece un disco C, ¿verdad? Con un tamaño grande de 1 tera, por ejemplo. Y lo que va a pasar ahí es que todo lo que perdón, va a aparecernos con el tamaño de 500, disculpen, porque los dos hacen 1 tera, pero resulta que como es un disco reflejado, el primero de 500 va a servir para ir guardando la información y el segundo de 500 es para ir sacando una copia exacta de la información del primero. Entonces, si se arruina el disco principal, la información no se va a perder porque está guardada en el segundo disco. Entonces lo que hago simplemente es que cuando se daña el primero, actúa directamente el segundo, sigue normal y puedo venir yo y desconectar el primer disco y cambiarlo. Se puede hacer. Entonces cuando yo ya lo cambie, vuelvo aquí a esta configuración que les estoy mostrando en pantalla. Le doy nuevo volumen reflejado, me dice qué volumen es el que yo quiero agregar, agrego el nuevo disco y me vuelve a funcionar de la misma manera. Viene y automáticamente saca una copia de la información y la manda al nuevo disco y vuelve a quedar la configuración de reflejado. El problema del RAID 1 es que ahí pierdo aproximadamente el 50% de la capacidad que tengo. Si tengo dos discos de 500 y hago 1 tera, estoy utilizando 500 para una copia exacta del primero. ¿Me doy a entender acá? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Ok. Entonces,
tomemos en consideración esto. Esto es una configuración de los RAID, del administrador de discos del Windows. O sea, es de software propiamente. Para hacer una de hardware necesitamos una controladora de hardware para poder crear esto de los volúmenes. Ahora, esto es en cuanto al RAID 0 y el RAID 1. El RAID 0 tiene, en este caso, 0 en cuanto a la tolerancia a errores o fallos. No me controla eso. Y mejora mi velocidad, eso sí, mejora mi velocidad. Sin embargo, mi información se puede perder si se quema uno de los discos. Si es un RAID, en este caso 1, ahí sí podemos venir y crear una copia de seguridad. Entonces ahí hay un mejor trabajo en cuanto a la administración de fallas o errores, porque tengo una copia exacta de mi primer disco en un segundo. Entonces, si se quema cualquiera de esos dos, tengo la información respaldada. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Otra de las pequeñas desventajas del RAID 1 es que prácticamente no estamos ganando ningún rendimiento, ¿sí? Es decir, nuestra velocidad no va a mejorar, porque lo que está pasando ahí es que nuestros datos los estamos escribiendo 2 veces en los 2 discos prácticamente. Y eso es algo que está aquí. Me voy a pasar un poquito. Aquí está lo que le estaba explicando el RAID 0, perdón. Y aquí miren algo importante, la más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos. Era lo que les estaba diciendo. Es esto, miren. Aquí tengo un dibujito, un esquema del RAID 0. Dice, se necesita un mínimo de 2 unidades de disco para implementar una solución RAID 0. Y es lo que les decía, para el distribuido, seccionado y el mirror o el reflejado, necesito mínimo 2 discos. Y aquí me están mostrando. Lo que está pasando ahí es que yo puedo tener 1, 2, 3, 4 discos. Estos se combinan en uno solo. Guardo la información en todo el espacio que voy a tener. Imagínense que estos fueran discos de 500. 500, 500, 500, 500. Aquí tendría aproximadamente 2 teras, ¿verdad? A la hora de combinarlos en un disco distribuido, un RAID 0, estos 500 se convierten en uno solo de 2 teras. Guardo en ese espacio, pero si se arruina uno de estos, se perdió la información. ¿Por qué? No tiene tolerancia a fallos el RAID 0. ¿Qué pasa con el RAID 1? El mirror o el que le llaman espejo reflejado, ¿verdad? Este sí es muy importante, ya tiene en este caso mejor control en parte de la redundancia de la información, ¿verdad? Es más seguro, es rápido, o sea, maneja la velocidad del disco. Y lo que va a pasar ahí es que si yo tengo 2 discos, uno es copia del otro, es una copia exacta del otro. Y eso es lo que me está representando este esquema. Aquí tengo ABCD, el otro disco me va a guardar ABCD. O si tengo un FGH, lo mismo va a pasar. Entonces imagínense que aquí tengamos 2, 4, 6, 8 discos. Tengo 8 discos y los tengo en configuración mirror. O sea, es uno reflejo del otro. Al final la máquina me va a reconocer solo 4 discos porque la otra parte es una copia fiel del primero. Entonces aquí manejo mejor la parte de la redundancia, protejo mi información, la velocidad es la que maneja el mismo disco. Bueno, permítanme un momento, vamos a terminar aquí esta primera parte. Denme un par de minutos en lo que carga mi video y se vuelven a conectar, por favor, porque no nos queda menos de un minuto, ¿sí? Aprovechando y haciendo un comercial, ya les subí los enlaces de las clases anteriores y lo mismo voy a estar haciendo con esto. Voy a estar subiendo los videos así como están porque se tarda uno mucho en estar editando y creando todo este tipo de material. Entonces los estoy subiendo para que ustedes puedan revisarlos después. Conéctense en un par de minutos, como les digo, y así seguimos con la última parte de los RAID. ¿Les parece? Ok.